Pero en especial, con el permiso de ustedes, quiero honrar, glorificar y agradecer la presencia del Señor sobre este lugar. Dice nuestra placa, ¿quién es el que me ha tocado? Nosotros sabemos que esto se desprende de una historia bíblica, de una experiencia real bíblica, pero eso no concluyó ese día. Eso mismo sigue sucediendo hoy. Y el Señor hoy también sigue preguntando, ¿quién me ha tocado? ¿Ha tocado el Señor en esta mañana? Todos esperamos que el Señor nos toque, pero es necesario que nosotros vayamos a tocar al Señor. Esto tiene que ver con la actitud. Entonces, hoy nos podemos plantear o replantear, ¿cuál es mi actitud con respecto al Señor, a mi búsqueda? Miren, esta mañana temprano, estando aquí acomodando las cosas, recibí una grata noticia. Me puso muy feliz. Porque en la semana, en la visita que tuvimos allí en una de nuestras anexo o célula todavía, primer nivel en Santa Cruz del Lago, junto a los hermanos, a la familia Hernández, Alberto y Alicia. Ellos allí me expresaban con un poquito de mezcla de tristeza y me decían, pastor, este domingo no nos vamos a poder encontrar porque yo tengo un compromiso con una solicitud de nuestra doctora para hacerme unos análisis. Así que, a recuerdo, los análisis que tengo que hacer requieren de una atención mía, así que me va a impedir asistir a la iglesia. Pero ve aquí, esta mañana tempranito, ¿a quién veo llegar? Justamente a nuestros hermanos, que en la semana anterior supuestamente ellos se verían impedidos de estar hoy con nosotros. Sucedió algo en el camino que tuvo que derivar en una postergación. Esos estudios, esos análisis, pero he aquí, ¿cuál fue la actitud que ellos tuvieron? Y ahí quiero pararme. Y los tomo a ellos como una especie de referencia en esta hora, porque podría ser la de cualquiera de ustedes, pero me surge bien a mi memoria, recuerdo esto que charlamos la semana anterior, y la alegría que me produjo, y a mí, siendo imperfecto, siendo humano, me trae esta alegría, cuanto más el corazón de Dios, porque Dios ve con anticipación la actitud que tenemos nosotros. ¿Y cuál fue la actitud que yo descubrí en ellos? Que, si bien es cierto, tuvieron que postergar este compromiso, pero hicieron reflotar el compromiso de venir a la casa del Señor. Y aquí ellos están presentes con nosotros. Depende de actitud para poder recibir, porque de la actitud que nosotros tengamos, porque claro, tenemos la idea rondando siempre sobre nuestras cabezas que el que nos tiene que tocar es el Señor, y no estamos cerrados. Pero también hay registro bíblico, lo importante de que nosotros vayamos hacia el Señor para tocarlo o para ser tocado. Y su presencia aquí en esta mañana tiene que ver con lo que dice la palabra.
Salmo 122:1, yo le leo rápidamente, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían. Entonces Dios se alegra en su corazón cuando Él ve actitud de ir hacia el Señor para tocar su presencia, tocar, aunque más no sea, el borde de su manto, y así entonces Él imparta virtud y poder sobre nuestras vidas. Porque el Señor, dentro de su ministerio mesiánico, el Señor está sumamente interesado, y lo dejó bien en claro. El Señor está en desarrollar e impactar con sanidad. La mano del Señor no se ha cortado, ni su poder ha menguado. El Señor sigue siendo el mismo ayer, lo será hoy y lo será por los siglos de los siglos. Y si ayer sanó, hoy sana y seguirá sanando. Entonces, en el ministerio mesiánico está establecido, entre otras aristas que está dentro de su ministerio, está establecido sanar. De eso se trata en esta mañana. Y mucho de lo que nosotros podamos obtener de estos planes y propósitos que Dios tiene para con nuestras vidas dependerá de nuestra actitud para con Él. Pero quiero ir un ratito antes de pararme en el hecho de la actitud. Quiero ir al pasaje bíblico donde nos aclara que el ministerio mesiánico incorpora, tiene dentro de su protocolo, diríamos en términos actuales, tiene establecido sanar. Vamos a ir a Lucas capítulo 4 y nos vamos a quedar un poco ahí en Lucas, porque Lucas nos va a ayudar a trabajar aquí con este pasaje de esta mañana. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, el Señor dejó bien en claro, y no porque en ese momento haya sido influenciado por el Espíritu Santo y aparece esta palabra como novedosa. Esta palabra ya proviene de una palabra profética que Dios le dio al profeta Isaías, allá por Isaías 61, pero no, después ustedes, para corroborarlo, para inquirir, como dice la Escritura, y certificar que esta palabra expresada por el Señor Jesús se desprende de una palabra profética dada por Dios ya en la antigüedad al profeta Isaías, hablando proféticamente, valga la redundancia del término, de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, estando ¿dónde? En el templo, soltó una palabra. Y la palabra profética que Él suelta es establecer los propósitos para los cuales Dios envió a su Hijo. Y Él dice así en el verso 18, Lucas 4: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Primero, porque me ha ungido. Y acá vienen los propósitos: para dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando escuchamos la palabra pobres, lo primero que viene a nuestra mente, claro está, situación económica. No, pobres espirituales, porque el Señor vino a hacer una tarea fundamentalmente, básicamente espiritual. Entonces, cuando aquí Él dice para dar buenas nuevas a los pobres, está hablando de los pobres espirituales, los necesitados, nosotros, ustedes, yo. Me ha enviado, y acá está establecido. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Así que el Señor está sumamente interesado en sanar nuestras emociones, sanar nuestros sentimientos, sanarnos en nuestras heridas, aquellas que nos han provocado en el transcurso, en el caminar de la vida, circunstancias. Y el Señor dice, fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Vino para traer libertad a los cautivos, aquellos que estuvimos esclavos del pecado, esclavos de malacostumbres, de conductas erróneas. Él vino para traer libertad, para
pregonar libertad a los cautivos, y esto es muy amplio, para dar vista a los ciegos, aquellos que vivíamos con ceguera espiritual. Dios vino para correr el velo. El Señor envió a su Hijo, ungido por el Espíritu Santo, para sacar el velo de la ignorancia en cuanto a sus cosas y a poner en libertad a los oprimidos. Él vino para liberarnos. Él vino para traer libertad. Entonces, cada vez que nosotros venimos a la casa, nosotros venimos a su presencia, que vamos en búsqueda con actitud de tocar al Señor y que Él nos toque, tienen que producirse todos estos propósitos establecidos por el Señor. Tienen que producirse, sí o sí, porque para esto el Señor envió a su Hijo. Y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, el Señor Jesús lo que nos está dejando bien establecido aquí en Lucas capítulo 4 es justamente que entre su ministerio mesiánico se encuentra sanar a los enfermos mentales, emocionales, almáticos, sentimentales, espirituales y físicos. El Señor está deseoso de sanar porque su ministerio o en su ministerio está incorporado esta actitud de parte del Señor de sanar a los necesitados. Él está interesadísimo entonces de derramar sanidad en todas nuestras áreas, porque cuando Él quiere trabajar, lo quiere hacer en forma íntegra, no solamente ciertos y determinados lugares de nuestra contextura humana. El Señor tiene, ya vamos a leer el pasaje básico sobre el cual nos vamos a parar en el desarrollo de este mensaje. 3 intervenciones distintas en esto que vamos a desarrollar enseguida. Él tiene 3 intervenciones distintas basadas en su propósito, en su ministerio mesiánico, y que tienen que ver con la sanidad. Y para eso los llevo a Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8 vamos a descubrir, desde el verso 40 nos vamos a encontrar con 2, pero también hay una tercera que está incorporada dentro de este capítulo 8. Dice así el verso número 40 del capítulo 8 de Lucas. Y aquí vamos a encontrar actitudes de las personas y actitud de Jesús. Y antes de leer el pasaje, yo quiero establecer la definición de actitud. ¿Qué significa la palabra actitud? Significa lo siguiente: manifestación de un estado de ánimo o tendencia a actuar de un modo determinado. Reitero, actitud es la manifestación de un estado de ánimo o una tendencia a actuar de un modo determinado. Es el comportamiento de un individuo frente a la vida misma, la realización de una intención o propósito ante diferentes circunstancias, la que yo citaba hace unos instantes con respecto a nuestros hermanos, donde ante una circunstancia que produjo allí un obstáculo a un programa que ellos tenían preestablecido, sin embargo la actitud que ellos han tenido demuestra justamente una determinación que tomaron para con el Señor. Actitud, entonces, es una determinación, es un comportamiento que tiene un individuo frente a la vida, frente a las distintas circunstancias. Son las actitudes que determinan la vida anímica de una persona. Depende de nuestras actitudes, o basado en nuestras actitudes, les estoy demostrando mi estado anímico. Mi estado anímico.
Con la actitud que actuemos ante lo que nos toca atravesar, recibiremos las correspondientes respuestas o resultados que se desprenden de la palabra de Dios. Repito esta frase. Con la actitud que actuemos ante lo que nos toca atravesar, recibiremos las correspondientes respuestas, los resultados de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy me pregunto así muy ligeramente, ante los inconvenientes que pudiéramos estar atravesando. Por ejemplo, salud. ¿Cuál es mi actitud ante un problema de salud? Ante un problema laboral, ¿cuál es mi actitud? Ante un problema económico, ¿cuál es mi actitud? Ante un problema familiar, ¿cuál es mi actitud? Ante una situación de relaciones interpersonales, ¿cuál es mi actitud? Es más, ante una circunstancia inclusive ministerial, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Ante un problema mental, ¿cuál es mi actitud? Ante un problema espiritual, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Miren qué importante actitud. Es el comportamiento de todo individuo ante las circunstancias de la vida. Y usted hoy ha demostrado con su actitud que ante cualquier circunstancia por la que le está tocando atravesar, su actitud habla de su necesidad de venir a tocar al Señor y dejarse tocar por el Señor. Para que entonces usted pueda obtener los resultados, las respuestas que Dios se ha propuesto derramar sobre su vida. Y esto es lo que sucedió en el pasaje que vamos a desarrollar en Lucas 8:40. Dice así la palabra del Señor. Así que aquí vamos a distinguir correctamente la actitud de Jesús y la actitud de los individuos, la actitud de las personas. Dice la Escritura: cuando volvió Jesús, ¿de dónde venía Jesús? Porque Jesús era inquieto. Jesús no se quedaba estático. Jesús andaba por todo lugar. Inclusive cuando le tocaba descansar, Él no estaba descansando. Era inquieto. Pero Él tenía bien orientadas sus inquietudes. Hay personas que son inquietas por naturaleza y están buscando hacer cualquier cosa debido a sus actitudes inquietas. El Señor también las tenía, pero Él las tenía bien direccionadas. Cuando Él estaba inquieto, estaba orando. Cuando Él estaba inquieto, estaba sanando. Cuando Él estaba inquieto, estaba predicando. Cuando Él estaba inquieto, estaba liberando. Porque había un propósito que Dios le había establecido como Padre a su Hijo para establecer el piso de la tierra. Y ya lo leímos en Lucas 4. Me ha enviado para. Y Él llevaba adelante, tenía bien direccionado sus inquietudes. Por eso Él, cuando enfrentó a Marta y a María allí, le tuvo que poner en orden a Marta. Porque no es que Él se opone a la limpieza, no es que Él se opone al orden, no es que Él se opone a un estilo de vida ordenado. No, lo que Él sí tuvo que poner en orden es que hay actitudes con respecto a las prioridades. Y María la estaba llevando adelante correctamente, pero Marta no. Y ustedes conocen la historia. Pero me vuelvo aquí a Lucas 8. Cuando volvió Jesús, ¿de dónde venía? Venía de liberar a un endemoniado, que no tenía un demonio que lo había dominado. Dice que tenía un hato de cerdos, responden a aproximadamente 2000 en cantidad, en números. Y dice que el Señor liberó a un endemoniado que estaba poseído por 2000 demonios. Y entonces uno puede decir, ¿pero cómo es posible que 2000 demonios estén en una persona? Es que ellos no ocupan espacio porque no tienen figura corpórea como la nuestra. Son espirituales, son espíritus. Entonces tranquilamente tenía dentro de su cuerpo 2000 demonios que hacían de las suyas a través de este hombre.
y de liberar a ese, de cumplir el propósito por el cual Él vino a la tierra, Él ahora venía. Estaba inquieto. Él no se quedaba de brazos cruzados. Terminaba de hacer una tarea y ya sabía que Él estaba continuando con otra. En la cola de espera, por así decir, Él sabía que había actividades que tenía que seguir desarrollando. Y esta es una de esas. Venía de liberar a un endemoniado, a ponerlo en orden su vida, y le asignó una tarea inclusive de ir y predicar el Evangelio. Y eso es lo que hizo con nosotros. Nos liberó. Estábamos cautivos del pecado. No digo que por ahí podríamos haber tenido alguna influencia muy fuerte o posesión, pero el Señor nos trajo libertad y ahora nos dijo, lo mismo que le dijo a aquel hombre que antes era endemoniado pero que ahora estaba liberado, le dijo, ve ahora y predica. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso son los versos anteriores. De ahí venía el Señor Jesucristo. Y viene ahí donde encontramos la actitud, otra vez. La actitud de Jesús era ir en búsqueda, ir a cumplir con los planes y propósitos establecidos. Y aquí encontramos la actitud de las personas. Fíjense, ¿cómo estaba la gente? Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. ¿Cómo nosotros recibimos a Cristo? ¿De qué actitud tenemos para con el Espíritu del Señor, para con Cristo? Y dice, la multitud le recibió con gozo. Cuando alguien nos habla de Jesús, ¿qué actitud tenemos para recibir la palabra, el mensaje? Cuando venimos a su casa, ¿con qué actitud venimos a la casa del Señor? Puede que vengamos con alguna pena, alguna penuria, alguna tristeza, algún problema, sí. Pero eso no debería ser obstáculo para que nosotros vengamos con una actitud, porque gozo no es alegría, aunque forma parte del gozo, la alegría. Gozo es confianza, gozo es fortaleza. Voy en búsqueda de donde yo sé que voy a hallar la fortaleza para mi vida. Entonces, una persona con actitud de esta naturaleza, sí o sí va a recibir consecuencias benefactoras, por supuesto, beneficiosas. Y aquí dice, porque todos le esperaban. ¿Cómo nosotros cuando venimos a la casa del Señor venimos en búsqueda de esperar correctamente lo que el Señor se ha propuesto derramar sobre nuestras vidas? ¿O venimos por si acaso? Voy para ver qué pasa. Esa es mi actitud. Mi actitud a lo mejor de poca fe, poca confianza, poca seguridad. Pero el Señor me está diciendo con qué actitud te presentas ante mí en esta mañana. ¿Lo haces de idéntica manera que la multitud? Con gozo, porque lo esperaban. Todos lo esperaban. Actitud. Entonces, vemos la actitud de Jesús, vemos la actitud de los seres humanos. Y en medio de ese mover del Señor, de ir hacia, aparecen los problemas. Y aquí vamos a encontrar uno de ellos. Dijimos, intervenciones de Jesús desarrollando su ministerio mesiánico. Vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y aquí vemos la actitud del principal. ¿De qué manera se presenta ante el Señor? ¿Vengo con una manera arrogante? Dice que aquí él vino y se postró. Un hombre acostumbrado a que los demás se postren ante él. Él se despoja de todo orgullo, de toda soberbia, de todo prejuicio. No, ¿qué dirán si levanto mis manos? No, ¿qué dirán si levanto mi voz para orar? No, ¿qué dirán si yo canto? ¿Qué dirán si yo digo gloria a Dios? ¿Qué dirán? A este hombre no le interesó absolutamente, porque la necesidad que tenía superaba al que dirán. Entonces su actitud era correcta. Vino y se postró a los pies del que correctamente hay que postrarse. A los pies de Jesús.
Y la actitud que él tiene en su postración también habla, porque dice, y le rogaba. No le vino, porque a veces somos un poquito atrevidos, yo no sé si a usted le pasará, ¿no? O habrá escuchado por ahí. Habrá escuchado por ahí que algunos hasta le mandan a hacer cosas a Jesús. Esa es la actitud de arrogancia, de no haber entendido cuál es la manera correcta de presentarnos ante el Señor. Y aquí viene y nos encuentra en la palabra que un hombre que no era un discípulo de Cristo, era un principal dice allí, de la sinagoga, pero que había escuchado de Cristo. Y que ante el problema grave por el que estaba atravesando, él supo a dónde ir. A los pies de Cristo. ¿Y qué actitud adoptar ante los pies de Cristo? Primero, se postró. Y segundo, le rogó que entre a su casa. A él no le interesó si después lo echaban de la sinagoga. No porque si yo me declaro cristiano me voy a recibir la burla de mis compañeros de trabajo, la burla de mis familiares. Oh, ¿qué van a decir? No, yo no voy a identificarme con Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Aquellos que me confesaren delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Y este hombre entendió estos principios. Entonces, despojándose de todo prejuicio, él sabía que los prejuicios a él no le iban a resolver su grave problema. Pero sí Jesús tenía el poder para resolverle. Y por eso fue y tuvo actitud de postración, tuvo actitud de ruego y tuvo actitud de confianza. Porque si llegó a Cristo es porque él confiaba que Cristo tenía los recursos suficientes para sanar. Y miren lo que estaba sucediendo. Verso 42. Su propia hija, la única que él tenía, 12 años, un adolescente, se estaba muriendo. Y esto se ve que cuando hay multitud, por más que uno se quiera frenar, la multitud lo empuja. Entonces se ve que Jesús iba caminando y había tanta gente que hasta lo iban empujando y no podía frenarse. Y ante el hecho de ahí de este hombre que viene y se postra, yo no sé si se habrá suscitado esa escena, pero a aquel hombre no le importó si lo pisaban, no le importó si lo pisoteaban. Aquel hombre estuvo dispuesto a postrarse a los pies de Cristo, a pesar de los pisotones, los empujones, los dolores que podría recibir. Pero él estaba dispuesto a romper barreras, a romper estructuras, con tal de recibir el favor de aquel que tenía el recurso para sanar a su hija, que se estaba muriendo. Y la multitud, dice, le oprimía. Cuando nosotros vemos aquí la multitud le oprimía, no solamente vemos la multitud de gente, sino también la multitud de problemas, porque como mínimo por cada uno de los individuos que había en esa multitud, era un problema como mínimo, así que había una multitud de problemas. Y esto es lo que sucede. Usted no espere que estando dentro del cuerpo de Cristo no venga alguien a contarle sus problemas. Sí o sí, estando en el camino, usted lo que va a recibir como si fuera un consultorio, un hospital, va a recibir la búsqueda de la gente que viene a ver cómo resuelven sus problemas. Y esto es lo que le pasaba al Señor. Había una multitud de gente, pero había una multitud de problemas. Pero como Él es Dios, y entre esta situación de este hombre que se le estaba muriendo la hija, aparece otra circunstancia. Y él, inquieto como era el Señor y como sigue siendo el Señor Jesús, Él no desatiende a nadie, porque Él es Dios. Nosotros no podemos atender a dos personas al mismo tiempo, porque nos confundimos en la charla. Necesitamos atender a uno por vez, pero el Señor es capaz de escuchar a los 5.000 o 6.000 millones de personas que acudan a su presencia
explicándole sus problemas, la multitud de problemas por los cuales pudiera estar atravesando. Aparece una mujer que padecía, una mujer que sufría, una mujer que venía soportando. He aquí, de idéntica manera a la edad de la niña de aquel hombre, esta mujer hacía también 12 años. Tenía una enfermedad de la misma edad. Venía padeciendo 12 años de un flujo de sangre. Cuenta la Escritura que había gastado todo. Esa mujer no solamente se estaba quedando sin salud, esa mujer estaba quedándose sin vida. No se sabe aquí si esa mujer tenía familia, pero no nos va a resultar extraño si había algún familiar alrededor de ella que hasta se estuviera quedando sin familia, porque ella estaba dedicada a gastar todo lo que tenía con tal de encontrar solución a su problema. Y dice que había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía. Se estaba quedando sin muebles. Estaba a punto de hipotecar su casa, seguramente diríamos hoy. Estaba a punto de vender hasta su casa, seguramente, con tal de encontrarse con un dinero que le canalice la búsqueda de una solución a su problema. Ese era el estado, la circunstancia de esta mujer. Pero he aquí el resultado. Dice que ninguno a los cuales ella acudió le trajo solución a su problema. Ella estaba fijada, su mirada en encontrar solución a su salud. Por eso dice, ninguno había podido curarla. Ahora miremos la actitud de ella. Toda persona en la antigüedad con flujo de sangre que tocaba a otro, ya de por sí la persona era declarada inmunda. Por lo tanto, tocar a otro, el otro también era declarado inmundo. Esa era una situación de la antigüedad. Entonces esta mujer, y más tratándose de Jesús, porque seguramente que ella se habrá preguntado, ¿cómo yo voy a ser tan imprudente de poner o exponer al propio maestro para que lo diga o le digan que él también es un inmundo porque yo lo toco? Así que había un montón de vallas que ella tenía que atravesar. Pero ninguna de estas vallas impidió tener una actitud de búsqueda al Señor. Por eso muchas veces nosotros cuando levantamos excusas para buscar al Señor, nuestras excusas se caen como se cae la cera de una vela cuando está consumiéndose por el fuego. Las excusas son excusas. Cuando verdaderamente tenemos actitud, intencionalidad de ir con gozo, de ir en búsqueda de aquel que tiene para solucionar mi situación, nada va a impedir de que yo vaya hacia su presencia. Nada debería. Pero vivimos en el siglo XXI, donde lo que predomina son las excusas. Entonces, cualquier excusa hoy en día es válida para decir, no voy a ir a buscar a Jesús. Llámese clima, ya sea frío o calor, llámese estado de salud justamente. Si yo tengo un problema de salud y con buena actitud voy al médico, ¿cuánto más no venir al médico por excelencia? Solemos ir rápidamente a una clínica, a un sanatorio, y está correcto. Pero la casa de Dios no, me quedo en casa. En la búsqueda de un consejo, de una oración, de alguien que me apoye, alguien que me fortalezca, que me acompañe en este problema, no. Los prejuicios ahí cobran su lugar. Y las excusas.
Entonces, cuando estamos en circunstancias difíciles, justamente el lugar ideal es la casa del Señor, los pies del Señor. Aquí tenemos evidencia cuál es el lugar correcto donde tenemos que acudir. Y contamos con un Señor que tiene tanta inquietud en sanarnos. Pero nosotros nos vamos en búsqueda de la sanidad que Él tiene poder para hacerlo. Aquella mujer había gastado todo, había vendido todo, se estaba quedando sin una mesa, sin una silla, sin una cama, porque ya no le quedaban mobiliarios para vender, porque su fijación era ser curada. Pero tenía, aparte de toda esa problemática, el estado de salud que la hacía a ella en aquel tiempo inmunda, y a todo el que tocase lo hacía inmundo. Por eso ella se acerca por detrás. Ahora, si acá nosotros volvemos a los primeros versos y viendo una multitud, como aquel hombre no tuvo problemas y no le importó si lo atropellaban, si lo pisoteaban, él se postró a los pies de Cristo. Esta mujer tuvo idéntica actitud que aquel hombre, porque dice que ella se acercó por detrás y tocó. ¿Qué tocó? ¿Qué parte tocó del Señor? Tocó el borde de su manto. ¿Qué puede creer usted que esta mujer hizo si era para tocar el borde del manto? ¿Dónde está el borde? ¿A qué se refiere el borde? Esa mujer también vino y se postró, se arrastró. Seguramente se habrá arrastrado para tocar el borde porque se le escapaba al Señor, pero nada impidió. Como aquellos 4 amigos que llevaron el paralítico y había tanta gente que no le permitían pasar porque todos querían que el Señor los atendiese. Así que nadie estaba dispuesto a cederle el lugar. Pero aquellos hombres estaban dispuestos, tenían una actitud, estaban dispuestos de acercarlo a su amigo, a Cristo. ¿Tenemos nosotros actitud de acercar a nuestros amigos a Cristo? ¿Tenemos actitud de acercar a nuestros familiares a Cristo? ¿Tenemos actitud hasta de romper techos, estructuras, formatos para acercar a nuestros compañeros de trabajo, nuestros conocidos, nuestros vecinos a Cristo? Aquellos 4 amigos estaban dispuestos a todo, porque sabían que Él tenía el poder para sanar a su amigo paralítico. Y ustedes conocen el resultado. Porque sabían que el Señor sigue sanando como lo sigue haciendo hoy. Lo que pasa es que nos falta fe, hermanos. Le tenemos más fe y no está mal. A ver, entiéndase bien, porque a veces yo tengo mucho temor cuando voy a decir estas cosas, que se me malinterprete. A veces tenemos más fe y confianza en un medicamento, gracias a Dios por la ciencia. Pero cuando a veces ni los medicamentos que son de Dios están dando resultados, ¿cuál es mi actitud? Los pies de Cristo es el lugar más alto. Ir en búsqueda de Él es la mejor actitud. Tocarlo y permitir que Él me toque es la mejor actitud. Venir a su casa es la actitud adecuada. Tenemos al inquieto Jesús que Él trajo a la tierra una premisa: sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y miren el resultado: 12 años vagando por el mundo, 12 años vagando por las ciudades, 12 años vagando por los hospitales, 12 años sacando turno en las distintas clínicas, 12 años gastando todo lo que tenía. Bastó con tocar el manto, con tocar el borde del manto de Jesús y al instante, dice, al instante se detuvo la enfermedad. Pero esto es lo que nos cuesta creer. Que si bien es cierto, hay cosas que Dios hace al instante, hay otras que llevan un proceso, pero eso es inherente a Él. Porque yo no le tengo que escribir el libretito, la receta de qué tiempo tiene que demandar una sanidad en mi vida. Yo lo único que tengo que hacer es acercarme, postrarme, suplicarle, rogarle y esperar en Él. Aquella mujer no sabía si en ese mismo momento se iba a sanar, pero ella intentó.
Entre otras tantas cosas que hizo, fue hacia Jesús y tocó por detrás el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ahora viene la actitud del Señor. Porque acuérdense que ella quería hacer esto, cosa de que él no se diera cuenta. Pero él se da cuenta de todo. Ahora sí él se paró. Y cuando él se paró la multitud. Y entonces cuando él se paró hicieron silencio. Porque él ahí pudo decir, ¿quién me ha tocado? En esta mañana el Señor está en este lugar, lo cantábamos, lo creemos porque Él dice en su palabra, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy. Y yo creo que Él está aquí. Él está aquí, iglesia. Él está aquí, iglesia. Y el Señor en esta mañana nos está diciendo, hay alguien que me está tocando. Hay alguien. Puede que entre la multitud no haya la misma fe que había en aquel hombre. Puede que entre todos nosotros no todos tenemos la misma fe como en aquel momento que tenía aquella mujer. Nuestra fe es oscilante. En esta mañana aquí habemos una diversidad de personas cuya fe no es la misma con el que está al lado. La fe del esposo inclusive en esta mañana no es la misma de la esposa. La fe del papá no es la misma fe del hijo. Pero depende de tu fe, con qué actitud te acercas a Él. Buscas que Él te toque, pero ve tú primero a tocarlo a Él. Y déjame decirte, porque Él está aquí, Él te va a decir, me estás tocando hijo, me estás tocando hija, yo ahora te sano. Aleluya. Pero esto es actitud de fe. Actitud de fe. Y puede que en este mismo momento estés siendo sanado, querido hermano, querida hermana. O puede que cuando te estás yendo a tu casa, Dios te toque. Amén. Gloria a Dios. O puede que estando en tu casa o cuando te vayas a hacer el próximo análisis, el médico te diga sorprendido, ¿dónde está el problema que lo vi la semana anterior en la radiografía? ¡Desapareció! Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién me ha tocado? Todos negaron, porque claro, la razón pelea contra la fe. A veces nosotros queremos ser sanados desde el raciocinio. No, déjame decirte, la razón te va a llevar por el camino equivocado. La fe es creer lo que no se ve. Amén. Es esperar lo que te parece que para vos es imposible. Amén. Gloria a Dios. Eso es la fe, que va a contramano de la razón, de la lógica. Todos, claro, apelaron a la razón, al sentido común. Y dijeron, maestro, todos. Acá hay 1000 personas, las 1000 te han tocado, no una vez, 2 veces. Y él dijo, entre las 1000 hay uno que me tocó de una manera diferente. En esta mañana hay alguien que le tocó al Señor, lo está tocando de una manera distinta. Hay alguien que está tocando de una manera distinta y el Señor lo sabe. Y el Señor lo sabe, entonces él le dijo, alguien me ha tocado en forma diferente. Amén. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Si todos te estamos tocando, ¿dónde está la diferencia? Porque yo sentí que cuando me tocó ese alguien, salió poder de mí, salió virtud de mí. Acá lo dice el verso 46. Porque yo he conocido, yo me he dado cuenta, yo percibí que poder salió de mí. Aleluya. Entonces cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies. Temblando y postrándose a los pies. Actitud a los pies de Cristo. Y ahí le confesó lo que a ella le estaba pasando. Y lo hizo delante de todo el pueblo. Ahora se despojó de prejuicios, de vergüenza. Porque ahora ya estaba sana. Nadie podía acusarla que estaba inmunda. Porque el flujo se había cortado. Ahora estaba en condiciones de testificar, que es lo que nosotros no hacemos. Tenemos que andar
empujando a la gente que testifique, cuando esto debería ser espontáneo. Actitud urgente de testificar lo que Dios. Yo no recibo que nadie venga a decirme: pastor, quiero dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Siempre lo mantenemos en lo oculto por prejuicios, porque hasta a veces dudamos: ¿será que me sané? Entonces la mujer vino y confesó. Ahora estaba tranquila, libre, liberada de la cautividad de la enfermedad. Había sido liberada porque el inquieto Jesús estaba cumpliendo con su proceso ministerio mesiánico de sanar. Ahora era libre, nadie la podía acusar de inmunda, porque se detuvo el flujo. Estaba sana. Así que ahora ya no había temores. Entonces, ¿qué te impide que testifiques? Prejuicios, temores del que dirá. No estoy seguro. A veces somos los Tomás que necesitamos meter el dedo en el hueco de la mano de Cristo. Y cuando digo esto, no lo digo por ustedes, me señalo a mí mismo, porque cuando un dedo señala para allá, hay 3 dedos que señalan para acá. Y esto nos pasa a todos, hermanos. Pero aquella mujer ya no iba a ocultar más su situación, porque ya no estaba su problema. Entonces ahora era el momento de la liberación y era el momento de testificar urgente, diligentemente, cómo al instante había sido sanada. Fue despojada de prejuicios y de acusaciones de los demás. Ahora tranquilidad, porque es una de las cosas que hace el Señor cuando toca, trae paz y tranquilidad. Tranquilidad de que ya no lo iban a acusar inclusive al Señor Jesús de inmundo porque ella lo había tocado. Él le dijo: hija, eres tú. Eres tú, sí, yo ya lo sabía. Pero él necesitaba motivar el testimonio. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía quién la había tocado? Él lo sabía. Pero con su pregunta, él necesitaba activar el testimonio de ella, para que todos los que estaban ahí sean fortalecidos en fe, porque los testimonios hacen eso. Muchos estaban para ver qué pasa, muy por si acaso. Otros estaban porque creían, pero todavía había algo. Entonces este testimonio iba a motivar a que otros crezcan en fe. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba en ese mismo momento cuando aquel quedó, parece ya en el olvido, aquel hombre que vino al principio. Y aquel hombre que había venido parecía como él se detuvo en esta situación, dijo: bueno, seguramente el Señor Jesús se va y lo pierdo. Y pierdo a mi hija. Pero ese hombre, a pesar de ese raciocinio, se quedó. Y se quedó cerca de él. Porque dice que mientras venía Jesús caminando y en esta situación, vinieron unos y le dijeron: tu hija ha muerto. Desde que saliste hasta que viniste, hasta que hablaste con Jesús, ya no vive. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tranquiliza. Vino uno y le dijo: ya no insistas más con él. Y viene el Señor en el verso 48 y tranquiliza al hombre y le dice: yo no me olvidé de lo que me pediste hace un rato. Aleluya. Yo no me olvidé lo que me venís pidiendo, hijo mío, hija mía, hace un mes. Yo no me olvidé lo que me venís pidiendo hace un año. Yo no me olvidé lo que me venís pidiendo hace tiempo. Tranquilo, estoy ocupado en eso. Yo tengo el control de eso, dice el Señor Jesús. Y Él viene y le dice: yo lo único que te pido, cree. Cree. Porque tu hija que te vinieron a decir que está muerta, va a ser salva. Y dice que muchos dijeron, se burlaron. Mira lo que dice, pero si ya murió.
Siempre hay una pregunta que yo me hago, querida iglesia. ¿Qué haría yo en una situación donde me tengo que enfrentar a alguien que me dijeron murió? Pero claro, una cosa es antes y otra cosa es en el momento. Porque en el momento Dios puede hacer una tarea impresionante. Hasta puede levantar a un muerto. Dice que él entonces se fue a la casa. Ahora sí, dejó a toda la multitud y se fue a la casa con este hombre. Y llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, los 3 íntimos que siempre él llevaba. Desalojó la habitación donde estaban todos los llorones, los que nada ayudan cuando hay una situación de esta naturaleza. Solamente dejó al padre y a la madre como testimonio, como testigos, por lo que estaba por verse, por lo que iba a suceder. Tomó la mano de la niña, que dijeron que estaba muerta, y a la cual él le dijo: tranquilo, no está muerta, solo duerme. Tomó de la mano y clamó diciéndole a la chica, al alma viviente de esa chica, al espíritu de vida de esa chica, le dijo: muchacha, el dador de la vida, el que tiene poder sobre la vida y la muerte, te manda, levántate. Así como al instante aquella mujer fue sanada del flujo de sangre, dice que al instante esa muchachita recibió el espíritu de vida, se levantó. Y lo primero que le dijo, para que comprueben que está viva y que no es un fantasma, denle de comer. En esta mañana el Señor se acerca a nuestras vidas para decirnos: ¿cuál es tu problema? El que le vienes contando hace rato. ¿Ese es tu problema? Dios se viene abriendo camino en esta mañana aquí en Carlos Paz, y llegó a este lugar con una actitud, inquieto como Él es, para sanar. Así que va a depender de qué actitud tenemos nosotros para recibir lo que Él se propuso hacer en nuestras vidas. Él quiere sanarte. ¿Tienes algún problema mental? ¿Tus pensamientos no te dejan? ¿Te perturban? ¿Tienes un problema de insomnio? ¿No puedes conciliar el sueño? ¿Tienes un dolor en tu cuerpo? ¿Tienes un dolor de cabeza que te viene aquejando hace mucho tiempo? ¿Hiciste todo lo que correspondía hacer? ¿No hallaste solución? ¿Hasta tu fe y tu esperanza se ha debilitado? En esta mañana el Señor está aquí en este lugar, iglesia, y Él está dispuesto a tocarte para sanarte, porque tú viniste para tocarme y para ser tocado por Él. Así que te pido que te pongas de pie. En aquel lugar muchos se postraron. En esta mañana Dios lo que pretende es una postración de nuestro corazón. Él espera que tu corazón, mi corazón, se postre en esta mañana. Que tenga actitud de querer tocar a Cristo y dejarse tocar por Cristo. No te extrañes que en esta mañana reciba sanidad. Amén. Gloria a Dios. Sanidad mental, sanidad emocional, sanidad sentimental, sanidad física, sanidad espiritual, sanidad de relaciones de personas. Isaías 53, 4, 5 dice: por sus llagas fuimos nosotros sanados, orados. Cuando la palabra sanar en el griego, la palabra sanar en el griego es sozo, con Z, que significa lo mismo para sanar que para salvar. Por sus llagas fuimos sanados, por sus llagas fuimos salvados. En la salvación, en la obra redentora y salvífica del Señor, está incorporada la sanidad física, mental y espiritual. Pero hay que creer. Así que en esta mañana, la pregunta que te quiero dejar flotando es: ¿le crees al Señor?
tienes actitud de esperar que Él te toque en esta mañana. Primero, póstrate en tu corazón y tócale primero a Él. Y luego deja que Él te toque a ti. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra fue expuesta, Señor. Tu palabra fue soltada, Padre, en esta mañana. Señor, este es el mensaje que te habías propuesto en tu corazón traer a tu pueblo, a tu iglesia. Y por eso que en esta mañana, Señor, tu palabra que fue soltada para sanidad, oramos para que se cumpla el propósito de para qué fue soltada tu palabra. Mi palabra no volverá vacía, dice la Escritura. Hará aquello para lo cual la he enviado. La palabra ya viene con poder para hacer tu tarea. Dependerá de la actitud que nosotros tengamos para ver qué hacemos con esa palabra que soltaste a mi vida, Señor, a nuestra vida. Tu palabra vino con el poder sanador. De la misma manera que cuando tú caminabas, iba contigo el poder sanador, porque fuiste ungido para sanar. Y tú le diste a la iglesia, le diste a tus hijos la gracia y la unción de tu espíritu para sanar. Le diste tu palabra para sanar. Es por eso que en esta mañana, Señor, nos paramos en fe, con un propósito de despojarnos de prejuicios. Luchamos contra la razón que nos dice o se opone para que la palabra haga lo que tiene que hacer. Señor, pero vamos a vencer en esta mañana. Señor, en esta mañana no le vamos a permitir que la lógica ni el razonamiento venga a obstaculizar el poder de la palabra por la cual fue soltada. Señor, en esta hora yo te pido, Padre Santo, que en el nombre de Jesús, los hijos e hijas que en esta mañana están aquí, Señor, aquellos que están teniendo actitud de fe, aquellos que vinieron en búsqueda de una sanidad, Señor, tú les cumplas ese anhelo, ese deseo, ese sueño de ser sanos. Señor, pero también que testifiquen para la gloria tuya, Señor, la obra poderosa de sanidad que tú estás dispuesto para hacer en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, quiero rogarte junto con la iglesia, junto con los hermanos, para que ahora, Señor, el Espíritu sanador, el poder sanador, se manifieste en este lugar, Padre. Se manifieste en este lugar, Padre, y empieces a tocar desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, ahora tú eres capaz de levantar a alguien que dicen que ha muerto. Señor, tú eres el dador de la vida. Señor, y si una persona que haya muerto no tiene poder la muerte sobre el dador de la vida, menos una enfermedad ante el poder de aquel que es capaz de sanar. Así que en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, toca. En el nombre de Jesucristo, toca, Señor. En el nombre de Jesús, toca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, toca, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, toca, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora toca, Dios mío. Señor, Toca, Señor. en el nombre de Jesús, manifiéstase ahora todo espíritu de enfermedad. Señor, en el nombre de Cristo, todo espíritu de enfermedad, arremetemos contra ti, espíritu de enfermedad que está sobre las personas, sobre cada uno de los que están en este lugar necesitados. Decláranse necesitados de su gracia, mi Dios. Derramamos ahora un espíritu de vida, un espíritu de sanidad. Oh Señor, un espíritu devastador sobre cada uno de los miembros de la iglesia, de poder sobrenatural, de consejo, en el nombre de Cristo. Un espíritu de vida sano, completamente sano, conforme a su palabra, Dios, conforme a su palabra. Señor, sanidades completas. Sí,
Señor, sanidades en lo emocional, sanidades en lo físico, sí, Señor, sanidad de lo espiritual, mi Dios, opere, Señor, opere, manifiéstese, Señor, usted se ha acercado, Señor, usted se ha acercado, opere, Dios, opere, sí, Señor, tomamos ese testimonio, oh, sí, Dios, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, manifiéstese con poder, con gloria, con gracia sobreabundante sobre los suyos en el nombre de Cristo. Usted quiere, Señor, usted se ha acercado, usted está ministrando en este momento. Ministre, Señor, ministre, opere, mi Dios. Haga todo aquello que le plazca, Señor. Estamos en sus manos. Somos sus hijos, nos declaramos necesitados, Señor. Aleluya, Señor. Oh, sí, Señor, siga operando, Señor, siga operando, siga sanando, sane, Señor, adentro las emociones, sane el dolor, sane la separación, sane, Señor, el dolor, sane, Señor, lo que ha causado la separación, sane la distancia, Señor, sane, amado, sane los sentimientos en el nombre de Jesús. Se lo rogamos, oh Espíritu Santo, ministre, Señor, ministre. Sí, Señor, ministre, toque, soberano Dios, ministre en el nombre de Jesús. Opere, se confronta todo espíritu, Señor, ajeno a su reino, contra el Espíritu de Cristo. Oh Espíritu de Dios, sanador, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo. Usted conoce cada dolencia, cada anomalía, cada cuita de cada uno de los que estamos aquí. Señor, haga el atajo que necesitamos, Señor, que necesitamos. Le rogamos para que se acerque, Señor. Le rogamos para que siga ministrando, le rogamos para que se extienda. Sí, Señor, por la cobertura sobre el lugar, sobre todo este lugar. Oh, extiéndase, Señor, extiéndalo sobre la vida de mi vida, extiéndase sobre la vida de su Señor, extiéndase sobre su vida, Señor, ministre en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, sí, toque, su gracia y su misericordia sean dadas, Señor. Oh, aleluya, oh, gloria, oh, bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, sí, Señor, aleluya, sí, Señor. Aleluya, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Amén, Señor, sí, Señor. Grande su operación en el nombre de Jesús, siga operando en el nombre de Cristo. Grande su urgencia, Señor. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús, gracias en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, la gloria, la honra, la potencia, se manifiesta, Señor, gracias, porque es una fiesta con usted, mi Dios Jesucristo, y permitimos, Señor, en nuestras escasez de fe, que su mano, su brazo y su poderoso espíritu nos siga ministrando. Estamos más que agradecidos, Señor, porque nos ha colmado y nos colma de todas estas cosas que nos faltan, Señor. Ahora, Dios, que hemos
reparta dones. Queremos ese bautismo que usted nos envía a los suyos. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús, manifieste ese poder de los cielos. En el nombre de Jesucristo, manifiéstese, Señor, ahora. En el nombre de Jesús. Oh, sí, sana, Señor, definitivamente en su mente. En el nombre de Jesús, ese toque bautismo de su Espíritu sea manifiesto para que los demás puedan ver, para que el mundo crea que usted no ha menguado, que su poder y su brazo no se ha cortado. En el nombre de Jesucristo, la gloria, la honra y la potencia. Sane, Señor, ahora, en el nombre de Jesús en nuestra vida. Liberte, Señor, liberte de tanto prejuicio, ese espíritu de religión, Señor, ese espíritu religioso y de amor que a veces se cierne sobre la vida de nuestros hermanos. Oh, aleluya, gloria. Señor, en su sanidad, sea su ministración en su sanidad. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Manifiéstese con toda su gracia en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Salen las relaciones de padres e hijos, Señor. Salen esas relaciones, salen esos dolores, Señor. Salen esos dolores. En el nombre de Cristo, sane esos dolores, Señor. Sane esos dolores, Señor, de nuera, suegra, con yerno, Señor, las diferencias familiares entre hermanos. En el nombre de Jesús, la diferencia entre esposos que se van creando, la diferencia, Señor, entre la familia muy unida, muy cercana, en el nombre de Jesús. Opere, Dios, esas cosas donde nosotros no podemos entrar. Oh, aleluya, queremos que usted la sane definitivamente para no cargar con esto. Grande es usted, Señor, lo va a estar haciendo. Sabemos que usted lo está haciendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, gracias, Señor. Yo sé que usted se mueve con poder, yo sé que usted se mueve con misericordia y sus piedades no se acortan, dice su palabra. Creemos en las sanidades conforme dice su palabra, que mucho tipo de sanidades habrá en la majestad. Grande es usted, Señor. Reciba en el nombre de Jesús, bautice en el nombre de Cristo, manifiéstese para el testimonio de las personas, de los familiares, de los vecinos, levántalo como un Timoteo, Padre. Oh, Señor, si hay algo que corregir, si hay algo que tú tienes que ordenar en su vida, Señor, en el nombre de Jesús, hazlo, Padre. En el nombre de Jesús, siga su cobertura sobre esta área, Señor. Sus oficios están siendo realmente publicados en los cielos, Señor, y están siendo de efecto aquí. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque su mano y su brazo no se han cortado para con nosotros, en el nombre de Cristo. Aleluya, grande es usted, Señor. Padre amado, gracias. Queremos clamarle ahora por cada una de las peticiones que están en esta caja, donde hoy están ausentes. Muchos de los que nosotros, Señor, conocemos ausentes, han depositado confianza en esta caja de peticiones. Así que le queremos clamar por cada una de ellas. Sabemos que muchos, Señor, duermen esperando que algo suceda o descansan en la confianza de que su poderoso Espíritu Santo se manifieste aquí. Clamámosle para que en esto usted produzca un atajo, Señor, y pueda llegar antes.
Señor, gracias porque sabemos que responde a la confianza que han depositado en usted, mi Dios. Clamámosle también por ofrendas, le queremos clamar por los diezmos, le queremos clamar por todo aquello de lo mucho que nos da, como la salud y estas mismas sanidades que hemos presenciado hoy y que seguiremos viendo a lo largo de. Señor, queremos rogarle para que en la extensión de su reino podamos tener manos dadivosas, reconociendo que de su mano vienen. Cada día que nos sentamos a la mesa, cada día que llenamos nuestras heladeras y nuestras alacenas, deberíamos recordar que fue su mano poderosa que nos dio la oportunidad de conseguir mejores, no solo precios, sino mejor calidad. La mejor oportunidad está en la que usted nos pone delante, Señor, vienen de usted. Y si pudiéramos ver que hasta en esas cosas simples está su poderoso Espíritu Santo, nos daríamos cuenta de cuán amoroso es que está hasta en las pequeñas cosas con nosotros a favor. Gracias, Señor. Aumente, Señor, nuestra capacidad de ver la necesidad de los demás y aumente, Señor, nuestra capacidad de poder dar. Porque recibir sabemos que recibimos, de poder dar con conciencia, con razonamiento, con certidumbre de que usted, Señor, nos multiplicará a su debido tiempo. Gracias, Señor, gracias. Aquí hemos aprendido algo, mi Dios, que es mejor darnos, que es mejor entregarnos, confiando de que cuando nosotros buscamos, usted baja misericordiosamente hacia nosotros. Por eso podemos contemplar su rostro todos los días si lo buscamos en nuestros aposentos, si lo buscamos en nuestros atrios. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por esta fiesta con Jesucristo. Gracias por esta fiesta con su Espíritu Santo. Y que a partir del domingo que viene tengamos los minutos para poder escuchar los testimonios que se van a suceder, Señor. Grande es usted, mi Dios. Gracias, Señor. Le pedimos a todos los hermanos, a todos sus hijos, para que volviendo en paz podamos recibir, Señor, los beneficios durante esta semana de todas las cosas que nos tiene preparado, Señor. Que estemos prestos a dar la palabra a diestra y siniestra, sin esperar nada a cambio, sino su inmensa gracia para con nosotros. Señor, que demos a otro de lo mucho que usted nos da, Señor. Grande, grande y poderoso es usted. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, hermanos queridos. Antes de